Hey coders, bienvenidos al curso de Express. En este curso vamos a aprender todo lo necesario acerca de este framework de Node.js. Vamos a empezar desde lo más básico e ir subiendo el nivel hasta el terminar el curso en el que vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en un ejemplo práctico. Vamos a empezar con las bases y para comentarles simplemente es de que si ya han trabajado con Node.js saben que escribir aplicaciones en Node.js no es nada sencillo, requiere muchas líneas de código y en realidad cuando hacemos una aplicación real no tenemos que escribir todas esas líneas de código. Es allí donde entran los frameworks. Uno de estos frameworks de Node.js es Express. Entonces si quieren aprender a escribir sus siguientes aplicaciones profesionales en Node.js, les recomiendo aprender este framework. Con esto dicho, vamos a empezar. Antes tengo algunos requerimientos. Tienen que tener conocimientos básicos de HTML, CSS y JavaScript. En realidad HTML sí es necesario, CSS es tan solo un poco y JavaScript sí lo necesito porque si conocen JavaScript van a poder entender la mayoría de sintaxis que voy a tocar en este curso. Y como en realidad Express está relacionado a Node.js y Node.js es JavaScript, necesito que conozcan algo de ambos, es decir, a que conozcan un poco de JavaScript, las bases, es decir, condicionales, bucles, tipos de datos, y en Node.js necesito que simplemente conozcan cómo crear un servidor muy sencillo o los comandos básicos para ejecutar un programa. Además, también les recomendaría ver el vídeo de MVC o del modelo vista controlador que yo he grabado previamente. De esa manera van a tener una idea de qué es lo que o cuál es la funcionalidad que nos da Express. Pero básicamente si no tienen ninguno de estos requerimientos, les aconsejo que vayan a la descripción del vídeo en el cual les dejaré enlaces para que primero cumplan estos requerimientos y ya luego puedan continuar con el curso. De esa manera se les hará mucho más fácil entenderlo. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es Express? Express es un framework que está construido encima de Node.js, es decir, que vendría a ser como una extensión de Node.js, aunque en realidad es un módulo de Node.js que tú puedes instalar y que en realidad te provee de funcionalidades para que escribas de una manera mucho más simple el servidor. Vamos a ver, la mayoría del tiempo cuando escriben aplicaciones en Node.js podrían, digamos, considerar que están escribiendo demasiadas líneas de código para hacer algo tan sencillo como enviar una imagen del servidor al navegador. Normalmente enviar esa operación o escribir esa programación te puede llevar, digamos, 15 o 10 líneas de código. Ahora Express tan solo la hace en una línea. Es en realidad Express, la funcionalidad que te provee es de que te reduce la verbosidad, es decir, que ya tú no tienes que escribir tanto código en Node.js. Sigue siendo Node.js, pero te permite escribir todo el código del servidor de una manera mucho más simple. Ahora es código probado, es decir, que ya no tienes que reinventar la rueda cada vez que quieras crear un servidor. Express ya te provee la misma funcionalidad para que tú simplemente la uses una y otra vez, cada vez que la necesites. Ahora, lo que te permite Express es también separar el código en módulos, es decir, que tú tienes una aplicación muy grande que puedes ir separando en pequeños módulos y también te permite estructurarla de la manera en la que tú quieres. Ahora, como está escrito en Node.js, tienes todas las ventajas de Node.js, es decir, es muy rápido, también tiene la habilidad de compartir código entre el navegador y el servidor, es decir, utilizar las mismas bibliotecas y también compartir los mismos paradigmas y muchas cosas más. Entonces, aparte de esto, ya tenemos las bases, pero en realidad el buen inicio que te provee Express es que ya puedes iniciar con un stack luego. Es decir, antiguamente se hablaba del stack LAN como el stack más, digamos, más popular o el que tenía mucha más relevancia. Hoy en día, gracias a JavaScript, ya que corre en el servidor y en el navegador, tenemos el stack min y el stack mern. Estos stacks son muy conocidos actualmente. El stack min habla de que puedes utilizar JavaScript de inicio a fin, es decir, min reemplaza a MongoDB, Express reemplaza a Apache y Angular es digamos que es una extensión de lo que podría ser una aplicación del lado cliente y Node.js vendría a ser la N del stack min. Y Mern es exactamente lo mismo, solamente que reemplazamos Angular por React. Este stack es bastante conocido actualmente y utiliza JavaScript de inicio a fin. Ahora, el patrón que ves en ambos stacks o el conjunto de tecnologías que te permite crear aplicaciones es Express. Express está en ambos stacks, entonces es muy importante conocer este framework para que luego puedas, digamos, conocer mucho más a fondo este stack. Ir por separado, pero Express es un buen inicio. Además es fácil de aprender, no es nada complicado. De hecho, ese es el objetivo de Express, que te permitir es que escribas código de servidor de una manera mucho más simple. Ahora, también te provee funcionalidad para que puedas integrar con, digamos, bibliotecas novedosas o bibliotecas actuales, por ejemplo, conexión de WebSockets,
o conexión. Por ejemplo, si quisieras hacer un chat en tiempo real, podrías usar WebSockets, o si quisieras hacer un sistema al tipo Skype o Google Hangouts, pues también podrías utilizar el protocolo WebRTC. Y también te provee la funcionalidad para que puedas estructurar tu código de una manera que puedas aplicar el modelo vista controlador o el patrón de modelo vista controlador. Si no sabes de qué va este patrón, ya he grabado un vídeo previamente que te dejaré aquí en las tarjetas de YouTube. Ahora vamos a empezar. ¿Qué es Express? Entonces ya te comenté algo de por qué Express, vamos a ver qué es Express en realidad. Express es más que un framework que está construido encima de Node.js. En realidad es rápido y no te dice cómo tienes que estructurar tu código, tú decides cómo estructurar el código. Express podría ser considerado una sola librería, pero en realidad es un framework. Ahora es bastante minimalista, es decir, que tú solamente puedes empezar a utilizar Express las funcionalidades que quieres y a medida que va creciendo tu aplicación pues vas instalando más cosas a medida que la necesites. Ahora esto es muy aplicable al patrón modelo vista controlador. Este framework es muy aplicable al MVC. Ahora no tienes que tener nociones tampoco de conectar una base de datos. Express es tan solo el servidor. Si tú quisieras luego conectarlo a una base de datos MySQL, MongoDB, Redis o básicamente la base de datos que quieras, puedes conectarla tan solo con unas 2 3 líneas de código. Ahora, está inspirado también en frameworks anteriores, por ejemplo, antes de Node.js, digamos que la tecnología más popular en el desarrollo web o la que prometía mucho era Ruby, y hasta ahorita se usa, pero el problema ahora recae sobre los frameworks que están en Node. Y Express toma lo mejor de los frameworks de otros lenguajes, por ejemplo, Sinatra de Ruby o Bodel o en Flash en Python. Flash, básicamente, si ya has trabajado con él, vas a ver una similitud muy parecida a Express. Ahora, si tampoco no han trabajado con ninguno de estos frameworks, no es ningún problema, porque esta es la única comparación que voy a hacer en todo el curso. También vamos a ver que los frameworks pequeños en Node.js son muy populares hoy en día, es decir, un framework que te permita instalar tan solo lo que necesitas y luego ir creciéndolo. Y en realidad Express es un framework muy pequeño, es en realidad un framework que de nuevo es minimalista, tan solo te permite hacer lo que tú quieres y a medida que vas creciendo pues le vas instalando más cosas y tu aplicación va creciendo. Ahora, es el framework más popular de Node.js. En realidad, si tú estás empezando en Node.js, pues el siguiente paso sería aprender Express, porque Express te permite crear aplicaciones de una manera mucho más sencilla. Además que haces exactamente lo mismo que en Node.js, tienes todo el poder de Node.js, pero escrito de una manera mucho más simple. Y también es extendible con, digamos, librerías de terceros. Es decir, que al final del día, si tú tienes algún problema con una aplicación o tienes una funcionalidad que quieres crear, pues quizás no la necesitas crear porque ya alguien más la creó. Tú solamente tienes que ir a los repositorios de NPM, que es un lugar donde puedes encontrar muchas bibliotecas, digamos, abiertas, libres, y que puedes instalar a tu aplicación de una manera muy sencilla, tan solo con un comando. Y también sigue la filosofía Unix, es decir, que cada módulo en realidad es separado para que pueda ser testeado o digamos que pueda ser su funcionalidad pueda ser comprobada que funciona correctamente. Ahora también es de que puede ser o también te puede servir para construir aplicaciones SPA o aplicaciones REST, que en realidad es lo que más se requiere hoy en día. Entonces vamos a empezar con la instalación. Hay tres formas que son muy conocidas de instalar Express. Vamos a crear un servidor, un simple Hello World con Express, muy básico, pero que vamos a entender básicamente las funcionalidades de estas tres maneras de crear un proyecto. La manera más conocida o la que más se usa es la manera de Node.js Dependency, simplemente como una dependencia de Node. Es decir, tenemos un proyecto de Node, un package JSON, y simplemente le decimos a través de npm que queremos instalar un módulo llamado Express. Y al instalarlo, pues lo único que vamos a empezar a hacer es utilizar esa biblioteca e ir escribiendo código, configurándola, etcétera. Y así vamos a ir creciendo la aplicación. Ahora, esto cada vez que quieras crear un proyecto puede ser molesto para algunos. Entonces hay otra manera en el cual es llamado Express Generator, que lo que hace es ejecutar un comando y te crea un proyecto ya, digamos, escrito para que empieces simplemente a cambiar las cosas que tú quieres para crear tu aplicación a tu gusto. Y finalmente también tenemos Geoman, que Geoman es un generador que ya está, no lo usan mucho, ya al inicio empezaban, era muy conocido porque te proveía de básicamente de generar código. Hoy en día también es posible utilizarlo, pero ya no he visto que lo utilicen mucho. De cualquier forma, también es otra forma de crear un proyecto con Express.
Vamos a crear nuestro primer servidor. Entonces, en realidad, aunque estoy utilizando Linux, no va a haber ningún problema si estás utilizando Windows o Unix o un sistema basado en Unix, es decir, Mac OS X o cualquier otro sistema operativo basado en Linux. En realidad, lo que voy a hacer es que voy a utilizar la consola muy a menudo y si ya estás utilizando Node.js, probablemente ya sepas navegar en la consola. Si en caso contrario no sabes utilizar la consola, te aconsejo que vayas a la descripción del vídeo en el cual vas a ver los recursos de cómo aprender a utilizar la consola. Muy bien, en todo caso vamos a empezar creando el proyecto. Vamos a crear nuestro primer servidor. Normalmente nosotros creamos nuestros proyectos en una carpeta. Vamos a crear una carpeta a la cual vamos a llamar primer servidor en Express. Primer server Express vamos a llamarlo. Muy bien, en este caso voy a arrastrarlo a mi editor de código. El editor de código que yo estoy utilizando es Atom, aunque tú también podrías estar utilizando Visual Studio Code o también podrías estar utilizando Sublime Text. El editor es totalmente independiente. Entonces, si quieres saber cómo instalar estos editores de código, pues te aconsejo ir a la descripción del vídeo en el que vas a encontrar los vídeos de cómo instalar cada editor de código. Entonces, vamos a arrastrar la carpeta al editor de código. En este caso voy a utilizar Atom. Yo tengo una terminal integrada en Atom que también podrías estar utilizándola en Visual Studio Code o también podrías ir al vídeo en el cual también te explico cómo integrar esta terminal. Como ves, esta terminal ya me ubica en la ruta del proyecto, es decir, ya me ubica dentro de la carpeta. Entonces, como ya estoy dentro de la carpeta, simplemente puedo ejecutar el comando npm init. Ahora, esto es muy común en los proyectos de Node, es decir, que cuando nosotros empezamos un proyecto de Node.js, nosotros creamos digamos, un servidor en Express a través de un JS, de un archivo JavaScript, pero antes que nada tenemos que empezar configurando cómo se va a producir nuestro proyecto, es decir, cuál es el nombre del proyecto, cuál es la versión, de qué trata nuestro proyecto, cuál es el archivo principal. En este caso el archivo principal dice que es index.js, entonces vamos a llamar un archivo nombrado index.js. En realidad el nombre es completamente independiente. Los proyectos en Node tienen la versatilidad de que tú puedes colocarle el nombre que tú quieras. Ahora vamos a crear dentro de este index.js, vamos a importar un módulo de la siguiente manera. Vamos a decir require y dentro de require vamos a decir HTTP. Este método es de Node y si ya has trabajado con Node pues sabes que le puedes asignar a una constante HTTP y luego puedes crear tu servidor. Ahora, de esta manera nosotros creamos el servidor en HTTP con Node. Pero el hecho es de que nosotros vamos a tener que implementar toda la funcionalidad nosotros mismos. Es decir, aquí agregamos nuestras requests y response. Y aquí adentro vamos a tener que nosotros tratar las URLs, enviar los archivos, etcétera, todo a través de una función. Vamos a ver esto y vamos a crear un servidor muy simple. Vamos a decir resend hello world. Por ahora estoy utilizando Node, pero vamos a iniciar este servidor. Vamos a decir, luego de este HTTP, vamos a decir un punto listen en el puerto 3000. Vamos a decir que este servidor escuche en el puerto 3000. Ahora, vamos a ejecutar este servidor. Para ejecutarlo es bastante sencillo, solamente decimos node index.js. Ahora, esto se está ejecutando porque vemos que no me muestra otra vez este mensaje por debajo de este prompt. Este prompt está parpadeando. Entonces, para abrirlo, vamos a ir al navegador. En mi caso voy a utilizar Google Chrome, aunque también podrían utilizar Firefox o cualquier navegador que en realidad les sea de su gusto. Aunque si quieren estar, digamos, muy relacionados con, digamos, Node.js y Chrome, tienen muchas buenas herramientas. Entonces vamos a ir al localhost 3000, el localhost 3000. Y esto lo que nos muestra es un mensaje Hello World. Ahora, lo que vemos aquí es básicamente el típico Hello World que hacemos con Node.js. Pero vamos ahora a hacerlo con Express para que vean digamos, la similitud que tiene con Node.js. Vamos ahora a instalar Express porque es lo primero que tenemos que hacer. Entonces vamos a decir npm install Express. Si doy un enter, esto me va a instalar Express en una carpeta llamada Node Modules. Como saben, todos los módulos de Node.js que son ajenos a los módulos de Node.js, es decir, esta línea que ven aquí es un módulo de Node.js, pero es un módulo nativo, de hecho, ya viene instalado cuando instalamos Node.js. Pero si queremos utilizar un módulo ajeno a Node.js como lo podría hacer Express, entonces tenemos que instalarlo a través de npm, y es lo que he hecho a través del comando npm install express. Ahora, para requerirlo es exactamente igual. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a requerir express y aquí vamos a asignarlo a una constante llamada exactamente igual, express. Y vamos a simplemente terminarlo. Muy bien, con esto vamos a reemplazarlo de aquí con la simple línea que vamos a ver de esta manera. Vamos a decir express. De hecho, tenemos que inicializar express antes de utilizarlo. Vamos a tener que agregar esta línea. Const
app es igual, vamos a quitar el cursor para que lo puedan ver, const app es igual a express, y vamos a tener que ejecutar esta función, porque express nos da una función inicial, en realidad se la hemos asignado a esta constante, y tenemos que inicializarla de esta manera, y se lo asignamos a una nueva constante. Luego vamos a decir simplemente app.listen 3000. Y con estas simples líneas de código ya hemos creado un servidor. A diferencia de con Node.js que tendríamos que crear una función, luego darle un puerto, con esto ya hemos creado un servidor. Vamos a iniciarlo esta vez. Vamos a decir de nuevo node index.js y de nuevo se queda parpadeando el cursor. Ahora si voy a mi localhost 3000, vamos a refrescar y vemos que no obtenemos ningún error 404, pero obtenemos una ruta que dice no se puede obtener la ruta get al slash. El slash significa que esta ruta inicial, es decir, si tuviéramos un dominio, por ejemplo, fastweb.com, en mi servidor se recibiría de la siguiente manera, con un slash. Entonces, de esta manera es mucho más sencillo tratarlo. Vamos a ver por qué. Si yo quisiera reemplazar esto de aquí, porque quisiera, digamos, mandar un hola mundo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir app.get, es decir, que cuando mi servidor recibe una petición GET, como en este caso todos los navegadores, recuerden que cuando un navegador hace una petición del navegador al servidor, pues lo hace a través de algo llamado HTTP GET, que es una petición de HTTP que se llama GET, obtener algo. Entonces, el servidor lo que tiene que hacer es recibir o tratar esas peticiones, y lo hago de esta manera. Cuando mi aplicación recibe una petición GET, simplemente a la ruta inicial, es decir, a esa ruta inicial o a esa barra invertida que hemos recibido, pues vamos a tratarla con una función. Normalmente las funciones las escribimos de esta manera. Function. Y nosotros la tratamos de esta manera. Ahora, en las nuevas versiones de JavaScript, nosotros podemos obviar esta palabra function y reemplazarlo de esta manera. Es exactamente lo mismo. Entonces, dependiendo de uno u otro, te aconsejo seguir las últimas versiones de JavaScript porque vas a encontrar también mucho código. Aunque también vas a encontrar código con la función o digamos con esta nomenclatura sin la flecha. Entonces vamos a utilizar la flecha porque es una de las últimas versiones de JavaScript y aquí vamos a pasar dos objetos. Normalmente cuando nosotros recibimos una petición a nuestro servidor desde el navegador nos envía información. Nos envía información a través de un objeto, es decir, a través de un objeto de esta manera. Un objeto en JavaScript, como saben, es de estructura JSON y nos envía de claves valor. Por ejemplo, lo que nos envía, por ejemplo, son cabeceras, por ejemplo, de cuándo se envió la petición, quién lo envió, y todo se va enviando de esta manera. Entonces, él lo resume todo en algo llamado request, un objeto request. De hecho, nosotros podemos ponerle otro nombre, request o petición en español, pero lo recomendable es colocarle rec, porque lo van a ver muy a menudo en las aplicaciones. La segundo objeto que podemos manejar con esta función es lo que vamos a responder. Esto es lo que recibimos del navegador y esto es lo que vamos a responder el servidor. Entonces, esto es lo que recibe el navegador y esto es lo que envía el servidor. El servidor envía lo siguiente, dice res end, vamos a finalizar esta petición, vamos a finalizarla con hola mundo. Entonces, vamos a leer esta función de aquí y vamos a decir lo siguiente. Cuando mi aplicación reciba la petición GET a la ruta inicial de mi aplicación, vamos a recibir dos objetos. Vamos a recibir un objeto request y un objeto response. El objeto request es todo lo que el navegador me está enviando, la información que el navegador me está enviando. Y el response es básicamente el objeto que yo le voy a devolver al navegador. Entonces, como no quiero devolverle nada en blanco, vamos a decirle, vamos a responder, vamos a finalizar la respuesta con un simple mensaje hello world. Vamos a guardarlo y vamos a reiniciar ese servidor. Vamos a decir node index.js. Esto nuevamente se ha reiniciado porque aquí vemos que está parpadeando. Y de hecho, si nosotros queremos ver un mensaje que el servidor está atento o que ya se levantó, vamos a agregarle un mensaje. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ir al puerto 3000 y al lado del puerto 3000 vamos a ejecutar una función. Esto normalmente recibe el nombre de callback. Quiere decir que cuando digamos que el servidor ha levantado en el puerto 3000, luego vamos a ejecutar una función. De hecho, también podríamos hacerlo de la siguiente manera. Entonces, al hacerlo de esta manera es un poco, digamos, ocupa muchas más líneas de código, pero también funciona. Entonces vamos a usarla. Console.log y vamos a decir servidor escuchando o servidor funcionando. Entonces con esto lo guardamos y vamos a levantar el servidor nuevamente. Node index, servidor funcionando. Entonces ahora sabemos que el servidor está funcionando. Vamos a ir al localhost 3000 otra vez y como vemos el hello world. Ahora, esto es lo genial de Express, ya hemos creado nuestro hola mundo. Vamos a dar un repaso. Primero, como es un módulo ajeno a Node.js, tenemos que instanciar Express.
si recuerdan, lo primero que hicimos es instalar Express de la siguiente manera. Lo primero que hicimos fue npm install Express y nos creó una carpeta llamada Node Modules con, digamos, una serie de carpetas en las cuales nosotros no sabemos qué es lo que hacen y en realidad no necesitamos saber qué es lo que hacen. Lo que necesitamos saber es que estamos utilizando Express y de hecho lo recomendable es de que al instalar Express lo agregamos al package.json y de aquí lo ha agregado, como lo ven. Simplemente ejecutando npm install express y ya lo ha agregado a mi package.json. Aquí lo ven, dependencia de mi proyecto, es decir, es algo que necesito de mi proyecto, mi proyecto es algo de lo que depende, entonces express es, digamos, ese módulo del cual depende mi proyecto. Entonces aquí está con su versión 4, digamos, esto es una versión la cual especifica los cambios que se van haciendo en Express. Y en realidad muchas personas no lo conocen, así que tampoco es para asustarse. Ahora, con esto también podríamos ejecutarlo de la siguiente manera. Vamos a ir a esta parte de scripts. Y en scripts nosotros vamos a ver este mensaje. Vamos a ejecutar este script que viene por defecto en Node.js. Para ejecutarlo es de la siguiente manera. Vamos a decir npm test. Es como decirle npm ejecuta este archivo test. Le damos un enter. Y me dice echo error no test specified. Entonces lo que ven aquí es básicamente lo que he puesto aquí o lo que viene por defecto en Node.js. Vamos a agregar otro script el cual le diga cuando ejecute el comando start vamos a ejecutar nuestro servidor. Vamos a decir node index.js. Vamos a guardarlo. Recuerden no olvidar la coma al último. Vamos a ejecutar ahora npm start, comando que hemos agregado, start. Y como ven, dice servidor funcionando. Entonces ya con esto ya tenemos nuestro servidor funcionando. Vamos a cancelarlo con control C y de nuevo podemos ejecutarlo cuantas veces queramos. Entonces de esta manera voy al navegador y refresco y todo sigue funcionando. Ya tenemos nuestro Hola Mundo con Express. Recuerden que si tienen problemas hasta este punto pueden ir a la descripción del vídeo en el que está el Gitter y el Slack en el cual les puedo ayudar si tienen alguna duda. Muy bien, entonces creando ya el primer servidor, lo que tienes ahora es de qué es lo que Express agrega a Node.js. Entonces vamos a ver qué es en realidad lo que está agregando. Por ejemplo, lo que te está permitiendo Express, a diferencia de Node.js, es reducir la complejidad. En Node.js probablemente te llevaría unas 20-15 líneas de código escribir un servidor que en realidad devuelva una imagen tan solo al navegador. En Express lo haces con una sola línea. Además te permite, digamos, refactorizar, que sería la palabra correcta, de separar una función que te provee Node.js. Por ejemplo, en Node.js todo, como sabes, como es single threading, todas las peticiones que llegan del navegador al servidor son manejadas en una sola función. Esa función que tú le pasas a create server, es decir, que recibe un request y un response, todo lo maneja a través de una sola función. Sería mucho más fácil o sería mucho más entendible si pudiéramos separar nuestras peticiones en múltiples funciones para así tener un código mucho más claro. Y eso es básicamente lo que hace Express. Te permite separar tu código en múltiples funciones. En realidad todo funciona single threading, en realidad Node.js funciona de esa manera y Express digamos que también tiene que utilizar cómo funciona Node. Pero Express digamos que cambia un poco cómo puedes estructurar tu código para que sea mucho más entendible, mantenible y modular. Ahora veamos un ejemplo. Vamos a empezar entendiendo cómo funciona el modelo de cuando un usuario pide una petición a nuestro servidor escrito con Node.js y ahora con Express. Supongamos que tenemos un cliente, un navegador, una aplicación móvil, en realidad conocido simplemente como cliente, que hace una petición a nuestro servidor de Node.js. Al hacer esa petición, lo que hacemos luego es simplemente devolver algo si estuviera escrito en Node.js. Pero como ahora tenemos Express, hacemos otro proceso más que en realidad lo facilita. Es decir, que cuando un cliente hace una petición a nuestro servidor de Node.js, nosotros ya no escribimos funcionalidad en Node.js. Ahora se la damos a Express y tenemos que escribir funcionalidad en Express. Luego con esto lo que vamos a hacer es que Express tiene algunas funciones que lo que hacen es procesar las peticiones. Entonces, si al recibir la petición Express lo que hace es pasarlo a través de unas funciones para procesarlas y cuando terminan todas las funciones de procesar devuelven algo y lo que devuelve se lo dan a Node.js y Node.js lo devuelve al navegador. Entonces este es el flujo que vamos a estar siguiendo. De nuevo, esto es un flujo totalmente, digamos, muy fácil de entender, pero el problema, o digamos que lo que en realidad podíamos tratar con Node.js, ahora lo podemos tratar con Express. Y la funcionalidad que estas funciones proveen, o estas funciones, este conjunto de funciones son llamados middlewares. Se llaman middleware simplemente porque están entre el servidor de Node.js y Express.
y en realidad están, digamos que son procesadas una detrás de otra. Es decir, si tú escribes 5 funciones, primero se procesa la función uno, luego la 2, luego la 3 y así hasta llegar a la quinta función. Y en realidad también podrías poner condicionales de que algunas funciones se cumplan y otras no, pero esas vamos a verlas en el código. Uno de los conceptos más comunes en Express es el concepto de rutas, o enrutamiento, o routing. En realidad es bastante sencillo de entender. Es dependiendo de lo que el usuario pida, el servidor lo tiene que manejar. Es decir, que el usuario si le pide un login, pues el servidor tiene que tener un login. Si el usuario le pide la ruta inicial al index HTML, pues el usuario tiene que, perdón, el servidor tiene que saber que va a recibir una petición a ese index HTML para devolver algo. Entonces, esto, aunque podría definirlo de una u otra manera, en realidad Express lo único que hace es tratar todo lo que el usuario le pida a través del navegador. Y eso lo hace a través de algo que llama rutas HTTP. Y puede pedirlo de distintas maneras. Existen muchas maneras de pedir peticiones o rutas. Por ejemplo, pueden pedir peticiones GET, que es para obtener algo. Pueden hacer peticiones POST, que es para actualizar algo o agregar un dato. PUT es para actualizarlo, de hecho. Delete es para eliminar. Y básicamente como que es un poco, digamos, relacionados el nombre. Ahora, existen algo que se llama, digamos, patrones o parámetros en Express, es decir, que puede recibir, dependiendo de qué es lo que reciba, tratar o devolver algo. Eso se llama parámetros y lo podemos relacionar con expresiones regulares. Ahora, aunque esto suene complicado, en realidad es más sencillo de lo que suena. Entonces vamos a verlo en la práctica para no tratar de confundirnos. Muy bien, ahora vamos a practicar con algo que se llaman las rutas, que son muy importantes en Express. En realidad, este es el código del ejemplo del Hola Mundo. Lo que vamos a hacer es simplemente vamos a agregar más rutas. ¿Qué son las rutas? Para empezar, esta barra que ven aquí es la ruta inicial. Quiere decir que cuando yo entraba a localhost 3000, lo primero que veía o lo primero que el navegador me enviaba era esto. Esta es la ruta inicial, este slash que ven aquí. Ahora, nuestro servidor normalmente va a tener algo parecido. Por ejemplo, decimos fastweb.com slash curso slash desarrollo web, por ejemplo. Y esta es, digamos, una ruta que real de mi propio sitio web. Ahora vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, ahorita estamos en localhost 3000. Lo que podemos hacer luego es agregar una ruta a, digamos, si quisiera, por ejemplo, un registro de un usuario que quiera registrarse a mi sistema, digamos que la ruta se llama login. Entonces vamos a agregarlo esa ruta al servidor. Pero si nosotros hacemos esa ruta, vamos a ir al login. El servidor obviamente no está levantado, así que tenemos que iniciarlo antes. Vamos a hacer eso. Recuerden que este es el código exactamente igual del Hola Mundo, del primer Hola Mundo. Vamos a decir npm start. Si recuerdan, ya habíamos configurado el package JSON. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir al login, a localhost 3000. Obviamente obtenemos el hello world, pero vamos a agregar una ruta más. Vamos a decir login. Y como ven, esta ruta me dice no se puede obtener la ruta get login. Es exactamente el mismo problema que me daba la ruta inicial. Entonces, para yo poder obtener esta ruta, simplemente tengo que agregarla. Vamos a agregarla de la siguiente manera. Vamos a decir lo siguiente: app.get request y response. Y luego vamos a obtener esa ruta llamada login. Entonces le digo res.end. Vamos a decirle aquí va el login. Vamos a guardarlo. Y de hecho, aquí tengo un error, porque tendría que asignarle esta palabra llamada login. Entonces, guardamos, quiero que vean esto, lo guardamos, vamos a reiniciar el servidor, vamos a refrescarlo, y miren, aquí dice, aquí va el login. Ahora, el problema que tenemos es de que aquí sale con estos, porque no le he dicho la especificación de caracteres. Sería para hablar de eso, pero lo recomendable es que aquí vemos ya el texto. De hecho, esto ya podemos navegar. Simplemente vamos de nuevo, eliminamos el login y vamos a Hello World. Ahora presionamos nuevamente, escribimos login y estamos ahora de nuevo en donde iría el login. Y básicamente estas son las rutas. De hecho, estas son las partes más comunes en Express. De hecho, lo podemos asignar rutas aquí. Ahora, también podemos asignar muchas otras rutas, digamos, cuando nosotros que ya no encontramos ningún archivo. Y para hacerlo lo hacemos de la siguiente manera. En lugar de colocarle un slash, le decimos para todas las rutas, cada vez que recibamos cualquier ruta, vamos a responder con un mensaje not found, no encontrado, o archivo no encontrado. El típico mensaje que vemos en un sitio web cuando no se encuentra un archivo o una página, no existe. Entonces decimos archivo no encontrado. Guardamos,
refrescamos el servidor, es decir, cancelamos el servidor y volvemos a ejecutar el comando npm start. Vamos al navegador y si yo presiono una ruta cualquiera, esta ruta no existe. Por ejemplo, esta ruta no la he escrito, entonces si presiono enter me dice archivo no encontrado. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué me está mostrando ese mensaje? Lo primero es de que esta ruta, si no cumple, lo que hace es seguir a la siguiente ruta. Si esta ruta tampoco cumple, lo que hace es ir hasta la última. Entonces, de esta manera, me aseguro de que en caso esta ruta no exista, luego busque esta ruta. Si tampoco es la ruta que me está pidiendo el usuario, entonces llego a esta. Entonces el proceso quedaría de la siguiente manera. Si un usuario, por ejemplo, me pidiera a la ruta inicial, es decir, al slash, pues lo primero que hace el código es bajar hasta aquí. Dice, pues aquí encontré esta ruta, es exactamente coincide con la ruta que tengo en el servidor. Pues le muestro el mensaje Hello World y finalizo el mensaje. Ahora si el usuario pide, digamos, otra ruta llamada login, lo primero que hace este código es decir, ¿esto coincide con lo de aquí? Pues no, entonces continúo. ¿Coincide con lo de aquí? Pues sí, sí coincide, entonces respondo este mensaje de aquí. Y finalmente, lo último que hace es si le pido una ruta cualquiera, por ejemplo, puedo pedir ruta cualquiera. O digamos que en realidad estoy buscando un dato, así que podríamos pedirle, digamos, imágenes. Digamos, estoy pidiendo imágenes a este servidor. Y como vamos a ir buscando, lo primero que hace el servidor es dice, ¿coincide con esta ruta? No coincide. ¿Coincide con esta ruta? Tampoco. Entonces, lo último que trata mi servidor es decir, para cualquier ruta que no coincida, es decir, para todas las rutas que lleguen hasta este punto, le voy a devolver archivo no encontrado. Es decir, que si no coincidió anteriormente con ninguna ruta, no existe. Y de esta manera ya estamos tratando nuestras rutas. Ahora, hay algo importante y es de que también podemos separar nuestras rutas. Pero eso lo vamos a ver en el ejemplo práctico que vamos a tener al último. Vamos a entender el concepto de middleware. Los middleware son funciones que te permiten manejar las peticiones. Es decir, que son funciones que son activadas por las rutas del navegador. O en realidad las rutas que le demos a Express o que reciba Express. Entonces, estas middleware o estas funciones son ejecutadas en orden. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un ejemplo muy básico en el cual tenemos una petición de un navegador en el cual quiere loguearse o quiere iniciar sesión en nuestro sistema. Lo que hacemos es de que, digamos, creamos una función que se llame login y que como es una función, en realidad vamos a llamarlo middleware. Esta función login o middleware login lo que hace es recibir esa petición de querer iniciar sesión, luego se lo pasamos a otra función, este tan solo la recibe, lo que hacemos a través de otra función es decirle si en realidad puede continuar, es decir, establecemos si ese usuario existe o no, y luego si ha existido, pues lo pasamos a otra función que en realidad lo que hace es simple enviar, digamos, la autorización de que puede iniciar sesión en el sistema. Ahora, este mismo middleware, digamos, este mismo proceso de los middlewares, podemos aplicarlo exactamente de nuevo para otro usuario que nos ha logueado. Por ejemplo, viene otro usuario y también quiere iniciar sesión en el sistema. Él entra al login middleware de nuevo, pero en este caso, este usuario, como al recibir la petición, se lo pasamos al otro middleware de autorización, el que se encarga de ver si existe el usuario o no, el usuario si está autorizado o no. Y como este usuario no existe en el sistema, pues ya no podemos pasárselo a esta función, porque esta función lo único que hacía era devolver la autorización al cliente o al navegador. En este caso, como este usuario no existe, lo devolvemos a otra función, ya no a esta, sino a otra función que lo que hace es rechazar, decirle que no está autorizado a iniciar sesión. Y básicamente este es el flujo del middleware y es por eso que es importante el orden. Porque si ves, no puedo pasarle esta función de, digamos, de iniciar sesión a pasárselo a la tercera. Entonces es importante el orden de los middlewares. Y básicamente en el código lo vamos a ver de arriba hacia abajo, pero eso ya lo vamos a ver dentro de unos minutos. Ahora, también es de que es de esta manera de separar las funciones o de separar la funcionalidad del servidor en pequeñas funciones o middlewares permite tratar, digamos, el código de una manera separada, es decir, este tan solo se encarga de recibir las peticiones, este tan solo se encarga de autorizarlas y este tan solo se encarga de enviar de vuelta una respuesta. De la misma manera, podemos reutilizar para la segunda vez que un usuario ha venido no autorizado, pues utilizamos la misma funcionalidad, solo que ya obviamos la última. Y es mucho más entendible. Ahora, la funcionalidad que podemos utilizar para los middleware son para autorización, para registros, es decir, cada vez que viene una petición a nuestro servidor, podemos ir registrándolas y también para establecer, digamos, configuraciones de las cabeceras HTTP
o cualquier cosa que queramos que procesar en cada petición. Es decir, en cada vez que venga una petición, puedo agregar otra función aquí en medio o otra función aquí en medio que vaya tratando, o básicamente funciones que tan solo reciban algo y devuelvan otra cosa. Al final, lo que hacen los middleware no es más que recibir algo, procesarlo, devolverlo y así hasta el final, hasta que llegue a la última función. Entonces, estos básicamente son los middleware. Ahora, muchas personas han desarrollado middlewares para Express, entonces tú tan solo tienes que instalarlos, también podrías crear los tuyos propios, pero la mayoría de las veces vas a poder encontrar middlewares que tan solo puedes instalarlos y empezar a utilizarlos en una sola línea de código. Ahora vamos a jugar con algo muy importante que son los middlewares, que es una de las partes más relacionadas a Express y que muchas personas no lo entienden del todo. Y esta parte es bastante sencilla de entender si tienes la explicación muy básica. Entonces vamos a ver, vamos a escribir aquí middlewares. Antes que nada, si recuerdas ya las rutas, te acuerdas que recibían básicamente, simplemente iban bajando, primero si coincidía con esta, luego si coincidía con esta, y finalmente si no existía, pues llegaba hasta este punto. Las middleware son exactamente lo mismo, solo que ellos no tratan rutas, tratan, digamos que tratan objetos o tratan información que reciben del navegador. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a crear una función aquí y vamos a decirle que vamos a recibir un request y un response. Al recibir un request y un response, lo que vamos a hacer es tratarlos de esta manera. Vamos a decirle que quiero loguear, quiero mostrar por consola, es decir, mostrar las requests, las URL, las request URL. Entonces quiero ver por consola que, digamos, que URL estoy recibiendo desde el navegador. Y luego de la siguiente manera, le digo URL o request digamos, de la información que me está enviando el navegador, quiero simplemente la URL que me está enviando. Y de esta manera yo lo ejecuto y lo guardo. Ahora, si nosotros ejecutamos esto, todo, digamos que deja de funcionar. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Dice un expected token. Él en realidad lo que está viendo aquí es de que él no entiende esta función que estoy agregando aquí. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Para utilizar este middleware lo tengo que hacer de la siguiente manera. app.use, recuerden que use es de un middleware, y vamos a pegarle esta función dentro. Y miren, esto de aquí funciona. Vamos a guardarlo. npm start. Pero aún tengo errores de sintaxis. Vamos a saber cuál es. Claro, aquí tengo que concatenarle. Vamos a guardarlo una vez más. npm start. Y vamos a seguir solucionando errores. Request URL no debería tener un error aquí. Dice, esto normalmente pasa, así que vamos a ver cuál es el error. Claro, el error está aquí en estos dos puntos. Vamos a guardarlo una vez más. Recuerden que los errores es mejor mostrárselos porque así ven los errores típicos. Request URL, servidor funcionando. Ahora, lo que vemos es básicamente que todo está funcionando normal. Si nosotros damos digamos, volvemos a nuestro localhost 3000 y pedimos ese servidor, miren que no me está mostrando el Hello World como debería y el servidor, perdón, el navegador se queda cargando y se queda cargando y cargando. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que está haciendo mi servidor es lo siguiente: recibe una petición a la ruta inicial, si recuerdan, y lo primero que hace es bajar hasta este punto. Al bajar a este punto, lo que hace es mostrar por consola la URL, como aquí lo ven, y me lo muestra por consola. Entonces me dice request URL, me está pidiendo la ruta inicial. Pero el hecho es de que ya no continúa, aquí finaliza el servidor, ya no continúa, ya digamos que abajo están las rutas, abajo está la ruta que tienen que tratar, pero no conoce cómo bajar. Entonces para que él continúe este flujo le tengo que agregar next. Al agregarle next, luego tengo que ejecutar este código de aquí, next, y ejecuto ese código. Al decirle esto, es decir que recibo la información del navegador, tengo la información del servidor y luego ejecutamos la siguiente función que necesitamos ejecutar para que el servidor siga funcionando. Entonces, al agregarle este código va a continuar. Vamos a guardarlo y vamos a refrescar el navegador, el servidor, perdón. Vamos a volver a reiniciar el servidor funcionando. Vamos a reiniciar, vamos a ir nuevamente al localhost 3000 y miren, ahí tenemos la respuesta y todo funciona normal. De hecho, como ven aquí en mi consola, estoy obteniendo todas las URLs que le estoy enviando al servidor. Vamos a enviarle otra. Vamos a decirle esta vez login. Y como ven, dice aquí by login. Y en mi servidor dice que estoy pidiendo login. Y de hecho, si abro otra pestaña en el, bueno, sería en el localhost 3000 y voy al Hello World y pido esta vez en register, por ejemplo, quiero registrarme en este servidor,
pero me dice archivo no encontrado. Genial, y aquí está, aquí me lo muestran las peticiones que estoy recibiendo. Entonces todo esto está funcionando. Ahora, estos middlewares que nosotros vemos, lo hemos escrito nosotros mismos y podemos seguir agregando otros. Por ejemplo, decimos aquí app.use, agregamos otra función y de hecho, como JavaScript va evolucionando, tenemos otra forma de agregar funciones que es de la siguiente manera. Agregamos otra vez otros paréntesis y de esta manera con una flecha, de hecho esta función se llama función flecha, arrow function en inglés, y luego ejecutamos y abrimos paréntesis. Entonces esta manera es un poco más corta de escribir una función que aquí, como lo ven. Entonces aquí le paso de nuevo request, response y next, y aquí vamos a hacer otra cosa, vamos a mostrar un simple mensaje por consola. Ha pasado por esta función, vamos a escribir. Ha pasado por esta función. Y finalmente vamos a decirle next, porque si no se va a quedar el servidor en esta parte y no va a continuar. Vamos a guardarlo y me tiene que mostrar lo siguiente. Primero tiene que mostrar la URL que he pedido, luego en todas las peticiones va a mostrarme un mensaje ha pasado por esta función y finalmente llegará a procesar las rutas, como ya habíamos entendido básicamente en la parte de rutas. Vamos a reiniciar el servidor npm start, servidor funcionando. Vamos a reiniciar y miren, he pedido nuevamente register, pero obviamente esta parte o esta ruta llamada register o register no existe. Entonces mi servidor dice, ha pedido register, request URL / register, ha pedido esa ruta y luego ha pasado por esta función de aquí. Entonces aquí tenemos básicamente la función en la cual nos muestra que ha pasado primero por esta función, luego ha pasado por esta y finalmente ha llegado hasta las funciones finales en las cuales nos muestra lo que ha pedido el usuario y básicamente hemos empezado a tratar las rutas. Ahora, esto es lo más básico de Express. Con esto ya podemos crear nuestros propios módulos. Y el hecho es de que nosotros no necesitamos crear nuestros middlewares toda la vida porque vamos a tener middlewares que ya otras personas crearon y digamos que lo han puesto en pequeños paquetes para que nosotros podamos utilizarlos. Uno de ellos es llamado Morgan. De hecho, todos los paquetes, recuerda que todos los paquetes que quieras instalar los puedes buscar en npm, entonces lo puedes buscar de la siguiente manera. Simplemente ejecutas npm y al ir a npmjs.com puedes buscar módulos para conectar con Express. Entonces vamos a instalar un módulo ajeno. Este módulo que ven aquí, en el que estoy registrando las URL, lo puedo instalar de un módulo de otra persona. Hay otra persona que ya ha creado este módulo. Entonces vamos a utilizar su módulo de esa persona porque él ya lo ha probado, muchas personas lo están utilizando y por qué no yo también podría utilizarlo. Entonces vamos a escribir aquí Morgan y al buscar Morgan me dice este módulo de aquí llamado que dice HTTP Request Logger. Logger en español significa registrador, podría decirse, es decir que registramos todas las peticiones HTTP. Como ven aquí, lo que yo estoy haciendo es registrar las peticiones HTTP, las URLs. Este módulo también lo hace. Y de hecho, dice middleware for Node.js. Es un middleware para Node. Entonces vamos a instalarlo, vamos a viajar hasta Morgan, a la documentación oficial. Y dentro de aquí lo que vamos a hacer es leer la documentación. Por lo general la documentación está en inglés, así que es mejor irse acostumbrando porque no vamos a encontrar mucha documentación en español. De hecho, hasta ahora no me he topado con ninguna documentación en español. Pero el chiste es de que como ya entienden el código, pues podemos jugar con de qué va este módulo. Para empezar, esto ya lo conocemos, cómo requerir un módulo. Y para requerirlo me dice que simplemente le tengo que colocar requerir el módulo Morgan y luego asignarle el nombre Morgan. Aunque como es una variable le puedo colocar el nombre que yo quiera. Vamos a hacer eso. Para instalarlo, ¿cómo lo instalamos? Vamos a buscarlo. Y normalmente todos los módulos de npm, si no recuerdan, pues se instalan a través de npm. Así que yo lo único que tengo que ver es el nombre. Entonces, en este caso, simplemente veo este nombre llamado Morgan y vamos a instalarlo de la siguiente manera. Vamos a la consola, paramos el servidor con control C, vamos a limpiar la consola y vamos a decir npm install Morgan. Y simplemente con este comando lo que vamos a hacer es luego, al igual que como hicimos con Express, vamos a instalar otro módulo. Esto es lo que me refería con modularidad. Es decir, que a medida que voy instalándole paquetes a mi aplicación cada vez que necesito algo, pues vamos a ir creciendo también la aplicación. Entonces con este módulo simplemente lo que vamos a hacer es agregarle Morgan a nuestro proyecto. Y que en realidad es bastante, digamos, ligero. Y aquí lo ven, Morgan. Entonces con esto, pues lo único que podemos hacer ahora es simplemente tratar de registrar o utilizar este módulo. Aquí lo vemos, nuestras dependencias, o sea, decir, nuestro proyecto depende de Express y ahora también depende de Morgan. Vamos a cerrar este package JSON, vamos a ir a esta parte de Express y vamos a decir lo siguiente, const Morgan es igual a require Morgan. Ahora para utilizarlo, si recuerdan, los middleware se utilizaban de la siguiente manera, app.use
y adentro le colocábamos la función. Morgan es exactamente una función, entonces simplemente hacemos lo siguiente. Morgan, y me dice, lo que voy a hacer es de que al ser una función, simplemente es una función con nombre, es exactamente lo mismo. ¿Y qué parámetros recibe él? Él no recibe request, response y next. Él ya los tiene por defecto. Entonces lo que él recibe es una configuración. ¿Cómo sé qué configuración recibe? Simplemente voy aquí y aquí pueden ver un ejemplo. Dice que recibe un nombre que puede ser tiny o puede recibir otro nombre. En realidad, si queremos ver qué nombre recibe, simplemente ven aquí. Dice que puede recibir un nombre combined, common, dev, que viene bien en este caso. Por ejemplo, probemos estos dos, dev y short. Vamos a escribir aquí entre comillas dev, vamos a guardarlo. Y como este módulo se encarga de loguear, es decir, mostrar por consola las peticiones que llegan a mi servidor, vamos a ejecutar lo siguiente. npm start, servidor funcionando. Vamos a ir a nuestro localhost 3000, vamos a pedir el login, refrescamos, funciona, estamos recibiendo el login. Y miren aquí en esta parte de aquí, ha llegado primero el request URL login, es decir, primero ha llegado a funcionar este módulo de aquí. Luego lo que ha pasado es a esta función. Y finalmente, en realidad lo que ha hecho Morgan es tratar la URL primero. Es en realidad deberíamos ver esto primero, pero como es asíncrono, pues nos ha mostrado el mensaje luego. El problema es de que aquí vamos a guardarlo y estoy obteniendo otra vez, digamos que estoy registrando dos veces la URL. Aquí lo vemos, Morgan ya lo hace por nosotros, entonces no tiene caso que utilicemos, este simplemente era para ver los ejemplos. Vamos a eliminarlo, vamos a reiniciar la consola de esta manera. npm start. Vamos a eliminar de hecho esta función también de aquí y vamos a quedarnos simplemente con Morgan. Vamos a reiniciar otra vez. Vamos a refrescar una petición, vamos a pedir varias peticiones, simplemente refrescando el navegador. Y como ven aquí tenemos varias peticiones y Morgan lo hace por nosotros, se encarga de registrar. Y no solo esto, también se encarga de registrar la petición, cuánto demoró en milisegundos y básicamente qué petición estoy utilizando. Entonces esta manera es un poco mucho más fácil, yo no he tenido que crear y cuántos minutos tomó la respuesta, etcétera. Morgan ya lo hace por mí. Y de hecho Morgan tiene otras configuraciones. Vamos a probar esa función ahora, digamos esta configuración llamada short. Entonces vamos a iniciar el servidor nuevamente, vamos a pedir unas peticiones y como ven, ahora Morgan nos muestra otra salida. Y genial, de esta manera estamos viendo peticiones pero de otro formato. Y también podría utilizar otro formato, por ejemplo, vamos a buscar en su documentación simplemente esta common, combined, vamos a ver otros, tiny. Vamos a utilizar digamos, Morgan por defecto lo coloca en dev, así que vamos a utilizar este que se llama combined. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar el servidor. Vamos a pedir unas cuantas peticiones para verlo en consola. Y aquí lo ven. De hecho, vamos a hacer algo y vamos a pedir tan solo una petición para no confundirnos. Vamos a pedir una. Y aquí lo ven. Combined es mucho más verboso. Me dice en qué día se pidió la petición, qué hora, qué método se utilizó, qué ruta fue la que se pidió, qué método de HTTP, cuál fue la respuesta, qué navegador fue el cual se pidió, desde el cual se pidió. En este caso me está mostrando básicamente los navegadores. Y esto, digamos que es mucho más detallado, depende de tu aplicación. Si tú necesitas todos estos datos, pues utiliza esta configuración. Y si no lo necesitas, pues utiliza las otras que ya te he mostrado. Entonces ya hemos entendido el concepto de middleware. Y de hecho, Morgan no es el único middleware, existen muchos. En Morgan, perdón, en NPM, vamos a tener que buscar otros módulos, por ejemplo, middlewares. Express, vamos a Express. Y por ejemplo, tenemos Express middlewares. Por ejemplo, tenemos Express Session. Por ejemplo, si coloco Express Middlewares en NPM, ven que me muestra Morgan, que es uno de los middlewares que ya les he mostrado. Express Session para mostrar o manejar las sesiones. Cores para poder conectarme a otros servidores. HTTP Proxy para utilizar un proxy en Express. Webpack para conectarlo con Webpack. Es decir, es otro empaquetador de módulos, pero no se preocupen, todo esto a veces no lo necesitan. Y de nuevo, aquí hay muchos módulos el cual ustedes pueden manejar cookie para manejar cookies en Express y pueden ir navegando y viendo básicamente qué es lo que necesitan. Express Validator para validar inputs, para hacer una conexión con tokens y todo esto lo van a ir aprendiendo ya a medida que avancen en el curso. De hecho, en los ejemplos, para no estar cubriendo todo esto en este curso, voy a ir subiendo mucho más ejemplos de Express, así que es mucho más de aprenderse todo esto de memoria, es mucho mejor ir practicando con él. Ahora vamos a practicar un concepto de Express que se llama configuraciones, settings.
Entonces vamos a ir a esta parte de aquí y vamos a agregarle settings. Settings, en español, configuraciones, lo que quiere decir es que Express posee digamos, unas funciones que lo que permiten es agregar variables. Vamos a verlo en la práctica para ver qué se refiere. app.set, vamos a decirle que a través de set le decimos vamos a agregar una nueva configuración. La configuración la vamos a llamar app_name, o en español, nombre de la app. Aunque digamos que este nombre no es muy bonito pedirlo, entonces vamos a llamarlo app_name, que es mucho más corto. En app_name vamos a colocarle el nombre de la aplicación. En este caso vamos a llamarla mi primer servidor, mi primer server. Y aquí lo que vamos a hacer es luego, al hacer esta línea así de código, voy a poder acceder luego a ella a través de lo siguiente. Voy a ir al localhost y cuando le diga servidor funcionando, vamos a agregarle otro console log que diga o nombre de la app, dos puntos, y vamos a concatenarle el app_name. Y yo quiero simplemente el valor, es decir, yo quiero que me devuelva el nombre, mi primer server, como valor. Pero para obtenerlo, lo tengo que utilizar de esta manera, app.getName. Y con esto pues ya obtengo el nombre de la aplicación y seguido obtengo básicamente el nombre de la variable que ya he creado anteriormente. Vamos a agregarlo, vamos a reiniciar el servidor. Vamos a reiniciar el servidor npm start. Esto me ha dado un posible error, vamos a saber en cuál es. De nuevo, simplemente es mejor ver los errores porque pueden obtener muchos errores. Y aquí he escrito mal consola, he escrito simplemente console. Vamos a escribir bien, me ha faltado la E. Vamos a guardarlo, vamos a reiniciarlo. npm start. Y nombre de la app undefined. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo voy a app.get, él no se llamaba app. Bueno, yo le he decidido de la siguiente manera. Le he escrito aquí en esta parte. Vamos de nuevo. Le he escrito en esta parte de aquí de app.get. Le he escrito name. Y esto no existe. Esta variable no existe. Yo lo había llamado app_name. Como aquí lo ven. app_name. Entonces yo le tengo que decir que el nombre de esa variable se va a llamar app_name. Entonces digo, obtén ese valor de esa variable app_name. Si no existe, porque si no existe, ya ven que me devuelve undefined. Entonces vamos a reiniciarlo. Servidor funcionando. Nombre de la app, mi primer server. Entonces de esta manera ya entendemos básicamente los conceptos de variables. Las configuraciones no sirven solo para colocarle el nombre del servidor o el de la aplicación. En realidad para lo que sirven es para establecer las configuraciones, por ejemplo, de un motor de plantillas. Ahora vamos a hablar de los templates o plantillas. En realidad son HTMLs que puedes reutilizar, es por eso que se llaman plantillas. Ahora, el hecho es de que nosotros, digamos, en un sitio web tenemos una navegación y tenemos, digamos, una navegación con múltiples tabs o con múltiples opciones y tenemos una cabecera. Ahora, en todas las páginas, cada vez que yo navega la plantilla 2 o a la navegación 2, luego al ítem 3 de la navegación, al ítem 4, al ítem 5, pues al final el contenido simplemente va a cambiar. La cabecera y la navegación va a ser igual para el resto de páginas. Entonces sería mucho más fácil si esta cabecera y navegación la reutilizo cada vez que la necesito. Entonces de esa manera me ahorro mucho trabajo en el estar escribiendo la cabecera y la navegación una y otra vez. Y eso lo hacemos a través de motores de plantillas, como por ejemplo podríamos tener AJS, RB, Jinja 2, Razor, Handlebars, Jade, Pug. En realidad son los más conocidos, pero vamos a ir viéndolo. El más importante, bueno, no sería el más importante, sino el más conocido en Express, podría ser AJS, Jade y Pug. Handlebars también es bastante conocido, y en realidad entre estos, AJS te provee la misma funcionalidad que haces en HTML, pero con, digamos, bucles, condicionales, etcétera. Es decir, que cuando teníamos una template en HTML, ¿qué pasa si tenemos digamos, un arreglo de datos en el cual queremos mostrar por pantalla? No tenemos que escribirlo a mano, podemos utilizar un for que recorre ese arreglo y que lo convierta a HTML. Entonces de esa manera podemos ahorrarnos mucho código y también lo que nos hace es de proveernos de otras funcionalidades. Y básicamente lo que, en resumidas cuentas, lo que hace un motor de plantilla es agregarle funcionalidad de un lenguaje de programación a nuestro HTML. Entonces de esa manera vamos a poder, digamos, ejecutar mucho más código en una plantilla y también establecernos o, digamos, reducir nuestra complejidad de estar escribiendo todo a mano. Ahora, Express tampoco viene con ninguna plantilla por defecto. Tú por eso puedes escoger cualquier plantilla que se te antoje o también puedes escoger el que se te adapte más a tu trabajo. Es decir, Handlebars es bastante parecido a HTML, AJS también,
pero Handlebars tiene algunas funcionalidades más, entonces podía utilizarlo. En otros sistemas, cuando es muy pequeño, puedes utilizar simplemente AJS. En los motores de plantillas lo que hacen es, digamos, potenciar el HTML. Es decir, el HTML no tiene bucles, condicionales, etcétera, pero podemos utilizarlos a través de motores de plantillas. Entonces Express no tiene ningún motor de plantilla por defecto. Eso quiere decir que tú puedes instalarle el que tú quieras. Investigas un poco, te gusta un motor de plantilla, pues lo usas. Entonces vamos a decir app-set. El motor de plantilla que vamos a instalar se llama AJS. Entonces para instalarle primero tenemos que decirle, vamos a configurarte tu View Engine, tu motor de la vista, es decir, tu motor de plantilla. Vamos a configurarte un motor de plantilla que se llama AJS. Si nosotros guardamos esto y refrescamos, el nombre de la app funcionando, vamos al localhost 3000, refrescamos y no pasa nada. El problema es de que, aunque nosotros estamos diciendo que vamos a utilizar AJS, tenemos que configurarlo en dónde vamos a colocarlo. Entonces vamos a decirle que lo vamos a colocar en una carpeta llamada views. Vamos a configurarle las vistas. Las vistas le tenemos que decir en que vamos a colocar, digamos, todos nuestros HTML en una sola carpeta. Entonces voy a crear una carpeta llamada views. Y dentro de views vamos a crear en dónde va a estar esta carpeta. En realidad Express no conoce nada de rutas. Entonces yo tengo que decirle que esta carpeta views está dentro del servidor. Para decirle esto, simplemente le digo lo siguiente. Voy a ir a dirname. Dirname lo que hace es mostrarme esta ruta de dónde está este archivo. Entonces dirname lo que hace es lo siguiente. De hecho, antes de crear esta ruta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un console log y vamos a pasar este atributo global llamado dirname. Este atributo llamado dirname lo que hace es mostrarme la ruta de dónde está este archivo index.js. Vamos a ejecutarlo. npm start. Y miren esta parte. Home, fast, escritorio, primer server. Si recuerdan, el proyecto se llama mi primer server y está en mi escritorio. Pero como estoy en Linux me muestra básicamente la ruta del sistema operativo. Pero al final lo que hace esta dirname es mostrarme dónde está index. Y index está dentro de este archivo o de esta carpeta, perdón, llamada mi primer server express. Entonces lo que hace dirname es llegar hasta este archivo index. Entonces si yo quiero luego llegar a views, simplemente le tengo que concatenar el nombre. Le digo, luego de que entres a primer server express, pues entra a views. Vamos a guardarlo, vamos a volver a reiniciar el servidor. Y miren ahora, me dice home, fast, escritorio, primer server express. Y luego entra a views. Entonces simplemente le he concatenado el nombre. Este es un string simplemente. Entonces este string le puedo pasar luego a la vista, es decir, esto de aquí, le digo en dónde voy a colocarte una carpeta llamada views, es decir, voy a establecerte en dónde vas a encontrar todas las vistas, todos los HTML que te voy a pasar, lo vas a encontrar en esta carpeta llamada views. Entonces simplemente lo guardamos, lo vamos a eliminar y ahora vamos a mostrarlo por pantalla. Para mostrarlo es bastante sencillo, vamos a ir a views y vamos a crear un archivo llamado index.ajs. Entonces dentro de index.ajs vamos a crear un simple HTML. Al fin un HTML, vamos a crear mi primer server. Y dentro de mi primer server vamos a crear un H1 que diga hola Express, hola con Express y AJS, porque AJS es el motor de plantilla. Entonces, si ven, el archivo no tiene HTML, tiene un punto AJS, pero es exactamente lo mismo, este es HTML. Entonces, simplemente, si su editor de código no entiende AJS, recuerden que simplemente tienen que buscar el módulo para entenderlo. Vamos a ir a Control-Shift-P, vamos a ir Install Package, en este caso, como estoy en Atom. Para instalarlo es muy simple, simplemente buscamos en Install Package, vamos a buscar AJS. Y lo que hace es que a través de internet, como Atom tiene una serie de plugins, lo que hace simplemente AJS es colorearme la sintaxis. Es decir, Atom aprende este lenguaje y lo colorea. Y aquí lo ven, dice el language AJS. De hecho, yo no lo tengo, creo. Yo tengo otro paquete, pero aquí pueden instalarlo en caso no lo tengan. Entonces, de esta manera es mucho más sencillo. Vamos a cerrar esto y lo que vamos a hacer ahora es simplemente mostrar este mensaje por nuestro servidor. Ahora, si nosotros vamos, ¿cómo mostramos este mensaje? Vamos a ir a esta parte de la ruta inicial y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a parar el servidor y dentro de res end hello world vamos a decir lo siguiente. Res. Ya no end, sino quiero renderizar una vista. La vista que quiero mostrar por pantalla, es decir, renderizar, está dentro de views y dentro de index.js. Y se llama index.js el archivo. Pero en realidad, como ya yo le configuré aquí arriba, que está dentro de esta carpeta llamada views, pues yo lo que puedo hacer simplemente es decirle index.js es el archivo. Y genial, con esto lo guardo. Voy a npm start de nuevo. Y voy de nuevo ahora al inicio, al localhost 3000. Me dice, no puede encontrar el módulo AJS.
Como les decía, Express no conoce nada de motores de plantilla. Yo tengo que decirle básicamente que quiero utilizar AJS. Entonces para utilizarlo también lo tengo que instalar como un módulo. npm install AJS. Lo instalo. Y básicamente lo que hace es mostrarme por pantalla, bueno, este paquete se ha instalado primero. Y ahora simplemente como ya está configurado podemos utilizarlo. De hecho, AJS es uno de los pocos módulos que no tenemos que requerirlo de esta manera. Aunque también podríamos hacerlo. De cualquier forma vamos a utilizarlo simplemente aquí. npm start. Mi primer servidor funcionando. Vamos a reiniciar el localhost 3000 y me dice hola con Express y AJS. Y de hecho no existe, este no es el único módulo. También podrían utilizar Pug. Que básicamente es otro módulo muy conocido. Bueno, vamos a nombrarle Pugs, Express, JS. Utilización de motores de plantillas con Express. Por ejemplo, este es de la propia documentación de Express en español. Pero en realidad no les recomiendo la documentación en español, no porque sea, digamos porque prefiera a ciegas la documentación en inglés, sino porque básicamente a veces está desactualizada. Entonces es mucho mejor entrar a la documentación oficial. Si quieren entrar a la documentación oficial, simplemente le quitan este ES de aquí o simplemente entran a expressjs.com sin ninguna barra y como ven está en inglés y la documentación está en esta parte donde dice guías y aquí dice Using Template Engines. Aquí básicamente es lo mismo y le dicen que pueden utilizar Pug, por ejemplo, y Pug básicamente tiene esta sintaxis, es decir, es HTML, luego el head, luego el título, luego el body y como ven él no se encarga de utilizar estas llaves o estas mayores y menores en HTML como bien lo vendríamos haciendo, pero tendrían que aprenderlo primero y luego empezar a utilizarlo. Es mucho más fácil AJS porque básicamente es exactamente lo mismo que HTML. Ahora, no les he comentado de qué es lo que hace, por qué tenemos que utilizar un motor de plantilla y no HTML. De hecho, Express también puede utilizar simplemente HTML, pero AJS te permite lo siguiente, reutilización de código. ¿De qué manera? Vamos a crear una carpeta aquí en Views que se llama Partials. Esta carpeta Partials vamos a crearle una navegación. Vamos a llamarla navigation.ajs. Dentro de navigation.ajs vamos a crear una navegación simplemente. Una navegación con un UL, un LI y vamos a decirle inicio. Y luego la otra navegación se llama login. Con esto lo que voy a hacer es utilizar ese pedazo de HTML que solamente es una navegación. Vamos a utilizarlo dentro de mi index.js. Vamos a decirle de la siguiente manera. Vamos a crearlo de la siguiente manera. Vamos a decir de esto llave. Este sintaxis de AJS. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir quiero incluir dentro de partials. Hay un archivo que se llama navigation.ajs. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestro servidor localhost 3000, vamos a refrescarlo y ahora vemos un inicio y un login. Pero normalmente es de que la navegación tiene enlaces, es decir, son etiquetas A. Entonces aquí vamos a colocarle dentro de una etiqueta A, vamos a decirle que esta va a la ruta inicial, si recuerdan. Y en login vamos a colocarle otra etiqueta A, vamos a colocarle su texto login y esta ruta va al login. Guardamos y estas rutas son rutas que yo le estoy pidiendo a mi servidor. Si recuerdan, vamos al servidor index.js y estas son las rutas que yo tengo registradas en mi servidor. Entonces con estas pues simplemente lo guardo, vamos a nuestro servidor y ahora son, digamos, ven esta parte de aquí, vamos a ir a login. Dice aquí va el login. Pero ahora ya no tengo manera de volver digamos, a mi interfaz inicial. Yo tendría que navegar, pero un usuario normal no debería navegar aquí, porque no conoce nada él de URLs y no debería conocerlas tampoco. Ahora, lo que vamos a utilizar es reutilizar el código. Vamos a ir y vamos a ir a login y ya no mandar este mensaje, sino también renderizar otra view, otra vista. Vamos a decir res.render login. Y adentro vamos a crear un archivo aquí que se llame login. Dentro de views vamos a crear otro archivo que se llame login.ajs. Dentro del login.ajs vamos a crear simplemente un formulario. Y vamos a decirle un input text. Bueno, ya estaba escrito, pero igual. Vamos a agregar un h1 aquí que diga login. Ahora vamos a guardarlo. Y en la parte de index.ajs vamos a decirle que va a renderizar este archivo login. Simplemente vamos a tener que reiniciar el servidor npm start de nuevo. Vamos a refrescarlo y me dice login, pero no veo la navegación. Entonces la navegación, de nuevo, simplemente podemos utilizarla de la siguiente manera. Vamos a ir a esta parte de arriba, vamos a decir, quiero importar nuevamente. Quiero importar en esta parte de arriba, de esta manera, incluir dentro de la carpeta partials, tengo un pedazo de código que se llama navigation. Entonces lo guardo. Vamos a refrescar otra vez esto. Vamos a refrescarlo y miren, aquí ya tengo la navegación. Voy a inicio
tengo el hola con Express y AES, voy a login y tengo el login. Básicamente ya estoy navegando entre mi aplicación, pero esta navegación es bastante simple. Entonces, aunque sea bastante simple, es funcional, porque en realidad lo único que hace es navegar o colocar por mí el texto en la URL. Y básicamente con esto ya hemos entendido las rutas, hemos aplicado las templates y cómo integrarlas juntas. Entonces, hasta este punto ya vamos entendiendo básicamente. Recuerden que si tienen preguntas pueden ir al Slack y el Gitter que está en la descripción del vídeo. Ahora el hecho de que de las rutas de Express en realidad lo que nos permite es, digamos, subdividir una aplicación. Lo que podemos hacer es de que tenemos una aplicación en Express y podemos tener una ruta que simplemente nos envía al admin panel, aunque también podríamos tener una ruta que trate simplemente APIs. Y como esta API está formada por múltiples versiones, pues puede tener una API en versión 1, otra API en versión 2. Y también podríamos tener otra parte de nuestro servidor en Express que simplemente se encargue de servir un servidor o enrutar un SPA o una Single Page Application. Y aunque suene complicado, tampoco no es nada del otro mundo. Ahora, lo que vamos a hacer es básicamente tratar de subdividir nuestras aplicaciones a través de un módulo llamado router. Ahora nosotros podemos tener otra manera, digamos, de poder enlazar las rutas. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Estas rutas de aquí, si nosotros vemos el archivo, estas rutas ocupan la mayor cantidad de espacio en mi archivo. Podemos manejarlo de la siguiente manera. Vamos a ver esta parte y vamos a cortarlas y vamos a agregarlas en otro archivo para tenerlas por separado. Vamos a llamar ese archivo rutas.js o también vamos a nombrarlo en inglés, mucho mejor, routes.js. Vamos a pegarle esas rutas que hemos cortado, vamos a pegarlas. Y ahora nosotros no tenemos ninguna forma de comunicarnos con el otro archivo. Para hacerlo tenemos que hacerlo a través de Express nuevamente. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a requerir Express nuevamente como lo veníamos haciendo. Pero ahora vamos a utilizar un módulo de Express llamado router. Entonces el módulo se llama de la siguiente manera. Llamamos Express, su método llamado router. Y luego le asignamos a una constante en minúsculo llamada router. El nombre, como saben, le pueden colocar cualquier nombre porque es una constante o una variable. Pero en realidad le podemos colocar de la siguiente manera. Router.get, router.get, router.get. Entonces lo que estamos haciendo ahora es reemplazar el app por el punto por router. Lo que hacemos es básicamente simplemente cambiarle el nombre, porque ahora ya tenemos las rutas en un nuevo objeto. Router es básicamente un objeto que estamos exportando. Para exportarlo lo hacemos de la siguiente manera. Decimos module.exports como en Node.js y le decimos router. Genial, guardamos y tenemos que ahora enlazarlo con index.js. Para enlazarlo vamos a escribir en esa parte de rutas. Vamos a eliminar esto de aquí. Rutas y vamos a decir lo siguiente. Quiero requerir las rutas que están con punto. Al decirle punto y slash le digo que las rutas van a estar en el mismo directorio y el archivo se llama routes. Entonces yo tengo un plugin de Atom que me permite el autocompletado. Le digo routes. Y básicamente lo mismo también podríamos escribirlo simplemente routes. Y lo que hacen es básicamente tener lo mismo, es decir, tener las mismas rutas que teníamos aquí, tenerlas en un archivo por separado. Y las requerimos y de esa manera las podemos usar. Y de hecho, nosotros no la podemos usar de esta manera. Tenemos que pasárselo a través de un middleware, porque es un objeto. Entonces le decimos app.use y le pasamos esas rutas. Routes. Adentro, require routes. Y de hecho, esta manera funciona. Y va a funcionar. Pero el problema es de que estamos requiriendo algo aquí adentro. Podríamos hacerlo aquí arriba. Podríamos colocar un comentario. Podría decirle así. Requiriendo rutas. Requiriendo rutas. Y aquí abajo vamos a decirle require. De hecho vamos a pegar ese código que habíamos escrito ya. Y vamos a colocarlo o asignarlo a una variable. Vamos a decirle var. O también podríamos utilizar const routes. Esta const routes contiene todas las rutas de ese archivo. Entonces le puedo pasar este app.use routes. Y de esta manera mi archivo queda mucho más limpio. Vamos a ejecutarlo. npm start. El primer servidor, vamos a refrescar la página. Y como ven todo funciona. Vamos a navegar. Todo funciona por defecto. Perfecto. Todo funciona. Ahora lo que yo quiero es mostrarle también de que podemos crear otro archivo llamado API. Si no conocen lo que es una API, es una manera, digamos, de poder enviar datos desde mi servidor a mi navegador simplemente con solicitar una ruta. Por ejemplo, normalmente los envíos de datos se hacen a través de JSON. Entonces vamos a enviar un simple JSON. Como esta es otra ruta de mi API, digamos, esta es otra ruta. De hecho, vamos a llamarla routes-API. Y vamos a cerrar todos estos archivos para no tener limpio el editor. Vamos a ir a routes-API esta vez.
Vamos a escribir una ruta de Express. Vamos a decirle const API es igual, perdón, router es igual a Express y vamos a usar su módulo router y vamos a crear un simple router que le diga que voy a pedir index. O básicamente también le puedo decir, perdón, router.get, vamos a pedir index de la siguiente manera, slash, y luego vamos a pedir request y response. Esto vamos a manejarlo a través de una función y vamos a decirle que vamos a responder simplemente un JSON, porque las transferencias de datos se hacen a través de JSON. Y vamos a decirle mi primer API, y esto vamos a mandar el valor works o funciona. En realidad el nombre ya viene bien, aunque esto, el valor que pueden colocarle aquí puede ser cualquiera, el valor también puede ser cualquiera. Vamos a exportarlo, vamos a decir module.exports es igual a router. Lo que hacemos aquí es básicamente lo siguiente. Requerimos router express, primero requerimos express, luego requerimos el módulo de express llamado router y finalmente lo asignamos a una constante llamada router. Luego de eso lo que hacemos es, en esta ruta, si me piden la ruta inicial a esta ruta, pues luego le respondo con un simple JSON. Vamos a probarlo, pero primero tenemos que requerirlo e instanciarlo. Vamos a decir lo siguiente. Const routes API es igual a require. Vamos a requerir un archivo que está aquí, que se llama routes-api. Esto es bastante sencillo, entonces vamos a ir aquí debajo y vamos a decir lo siguiente. app.use routes API nada más. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a npm start nuevamente. Vamos a cambiar estos módulos de esta manera. Todo sigue funcionando, pero si yo voy ahora a la ruta inicial, de hecho esto no va a funcionar porque lo que está haciendo es que yo tengo dos rutas iniciales. Mírenlo aquí. Yo tengo una ruta inicial aquí, es decir, y luego en el otro routes también tengo una ruta inicial. Esto se está sobreescribiendo, es decir, que el primero que llega es el que gana. Entonces, como ya tengo una ruta inicial aquí, es la primera que se responde y ya no llega a la ruta inicial de routes API. Entonces, para cambiarle el nombre vamos a decirle de la siguiente manera. API/API. Entonces, yo primero tengo que acceder a API y luego puedo acceder a las rutas. Vamos a guardarlo. Perdón, tenemos que reiniciarlo. Vamos a ir al browser. Ahora de nuevo vamos a reiniciarlo. Vamos a pedir ahora a API. Y miren, dice archivo no encontrado. El problema es básicamente de que si vamos a mi archivo index.js, perdón, a mi archivo routes.js, vamos a ver que aquí hay una ruta que dice baja hasta cualquiera y en caso no encuentres vas a mandar un archivo no encontrado. Esa ruta debería ir de la siguiente manera. Vamos a cortarlo y vamos a colocarlo en index. Vamos a pegarlo y aquí vamos a agregarlo al cambiar el nombre de nuevo app. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Vas a encontrar todas las rutas aquí. En caso no ninguna ruta coincide, continúa a esta ruta. En caso la soliciten con el nombre API. Y finalmente si no la encuentran, pues ya manda el mensaje no encontrado. Como no encontraba, es decir, cuando primero llegaba a esta ruta y llegaba hasta este punto, lo que hacía es devolverme archivo no encontrado, como aquí lo vemos. Vamos a reiniciar el servidor otra vez. Y ejecutar de nuevo el código. Mi primer API works. Y está entre dobles corchetes, esto es un JSON. Ahora, el problema que vemos aquí es de que puedo cambiar también el nombre de esta variable, porque el manejarlo de esta manera no es lo correcto. Pero podríamos dejarlo también por aquí, porque en realidad esto ya vendría a ser tratado en, digamos que en un ejemplo ya con necesitáramos, digamos, manejar ya las peticiones no encontradas, es decir, los archivos no encontrados, a través de un propio módulo de Express, o también podríamos escribirlas a mano, pero ya depende del tipo de aplicación. Por ahora esto funciona. Muy bien, hemos llegado al final del curso de Express. Lo que voy a decirles ahora es básicamente qué es lo que pueden continuar o qué es otros módulos relacionados. En realidad ustedes ya pueden empezar a desarrollar pequeñas aplicaciones en Express y en realidad les aconsejo ir a la playlist que les tengo preparada al final de este curso para que puedan ver cómo aplicar lo que han aprendido aquí para empezar a crear pequeñas aplicaciones. Voy a ir subiendo día tras día, a medida que avancen, voy a ir agregando aplicaciones cada vez más complejas, cada vez más, digamos, más funcionales, hasta llegar a tener algo que podamos tener desplegado en un entorno real, en la web. Entonces, antes que nada quiero hablarles de otros frameworks relacionados. Entre ellos está Happy, que es muy parecido, que es desarrollado en realidad por, digamos, una comunidad open source, que es usado también por Mozilla
También tenemos otros módulos llamados Meteor, que es también otro framework como Express, pero en realidad es un framework que no te permite, digamos, desacoplar como lo hace Express, es decir, tu aplicación tú lo puedes escribir como tú quieres, pero en Meteor básicamente tienes que seguir una estructura. Ahora, Express es solamente la capa de servidor, mientras que Meteor lo que hace es ejecutar tanto código del cliente como del servidor. También existe Kraken JS, que es creado por PayPal. Es básicamente es Express en realidad, pero lo que hace es que ellos le han agregado otras funcionalidades más a Express por defecto. Y esas funcionalidades más que le han agregado, pues ya no lo llaman Express, le llaman Kraken. Y básicamente lo que es un Express evolucionado, podríamos decirle. Pero la documentación en realidad no es tan vasta como el propio módulo de Express. Otro que también ha englobado a Express y le ha agregado su propia funcionalidad, de hecho su propia estructura, es Sales. Sales es también digamos, un wrapper, digamos que alguien que un módulo que contiene Express y que ha desarrollado encima de Express y básicamente sirve para crear MVC apps o aplicaciones con, digamos, patrones MVC, que también está bien, pero que también la comunidad no es tan activa o en realidad es desarrollado simplemente por un simple desarrollador y su comunidad, pero en realidad no es su comunidad no es tan grande como la de Express, que tiene sentido, pero también es un módulo bastante potente y tiene funcionalidades digamos, de funcionalidades de real time por defecto, que es bastante interesante. Ahora, también Express al inicio estaba desarrollado bajo otro módulo, es decir, que esta parte de la modularidad de Node.js es de creas un módulo, luego otra persona viene, agarra ese módulo, lo hace crecer y le pone otro nombre, y luego agarra a otra persona y toma ese módulo y le pone otro nombre, y así va creciendo hasta que tenemos algo súper avanzado. Pues en realidad Express también era una evolución de otro módulo llamado Connect. En realidad Connect ya Express ya no depende de este módulo, pero todavía puede ser usado por los middlewares que utiliza. Es decir, Connect tenía middlewares también. Y Express puede reutilizar los módulos de Connect. Y de hecho vas a ver uno que otro módulo nombrado con este nombre, así que también puedes utilizarlo en Express. Ahora, hay otros módulos que también vas a ver a lo largo de digamos, tu carrera como desarrollador backend con Express, porque ya podrías llamarte un desarrollador backend si ya sabes desarrollar aplicaciones con Express. Vas a poder utilizar NodeMon, que es para tratar de evitar reiniciar el servidor a cada minuto como lo hemos estado haciendo en este curso. Otro módulo también es Passport, para poder loguearte digamos, en tu sistema. Passport te permite hacer logueos, es decir, registrar, poder ingresar en tu cuenta, es decir, básicamente el registro de toda la vida, el login. Ahora, hay otro módulo que es muy usado en producción, que es Forever, que lo que hace es que cuando tu servidor se cae por algún defecto, por algún inconveniente, pues lo que hace Forever es volver a levantar tu servidor. Entonces, esto es básicamente como su nombre lo indica, es básicamente ejecutar tu servidor cada vez que él pueda, por siempre. Ahora, para desplegar en la nube, y es lo que no les he contado, y es que es lo mismo que Node.js. Si tú tienes un servidor en Node.js, vas a tener que desplegarlo exactamente igual que como lo hacías en Express. Y si no han visto o no conocen nada, porque probablemente han iniciado en este curso porque quieren ir desde cero, pues les recomiendo ir al vídeo de cómo voy a, digamos, de mandar las aplicaciones en Node.js a producción. Y el vídeo probablemente lo llame Node.js en producción. Así que por ahora hemos quedado hasta este punto. Espero que el vídeo les haya servido. Si tienen problemas, no se preocupen. Express al inicio puede sonar muy complicado, pero en realidad es bastante sencillo de entender. Tan solo es práctica. Y lo último es de que también pueden unirse a las comunidades de Slack y Gitter que ya he creado previamente. He creado una sección de Express para que si tienen problemas o dudas, pues pueden iniciar allí. Ahora, además de Express, les recomiendo que empiecen a investigar acerca de REST API y Single Page Applications, que básicamente sería el punto para seguir evolucionando, pero háganlo ya después de que tengan una buena base en Express, es decir, creen unas 10, 15 aplicaciones en las que ustedes ya saben todo lo que conlleva los módulos de Express y ya luego pueden ir continuando en su aprendizaje. Y así es un poco mucho más confiado o una manera mucho más confiable de poder seguir aprendiendo. Y eso ha sido todo por este video. Gracias por ver.